niños se enfermen. Va a interesarles que nuestros niños reciban todo el esquema de vacunación. Cuando eso va a evitar que tengan mayores ganancias de sus negocios privados, probablemente no. Probablemente centros de salud de primer nivel como este dejen de tener sentido para la lógica de la mano reguladora del mercado. Compañeros, finalmente quiero decirles que no nos olvidemos que el Ecuador ya vivió la larga noche neoliberal y fue terrible. No podemos caminar para atrás. Falta mucho por recorrer. Un filósofo chino llamado Lao Tse decía: la travesía de 1000 millas comienza con un solo paso. Pues nosotros no hemos dado un paso, hemos dado miles, hemos dado millones de pasos. Vamos a seguir dando pasos para reconocer la salud como un derecho. Vamos a seguir avanzando. Jamás vamos a retroceder. Muchas gracias. Invitamos a continuación al economista Rafael Correa Delgado, presidente de la República del Ecuador. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Un abrazo a la mesa directiva, a nuestra fuerza pública, a los señores representantes de los medios de comunicación, pero sobre todo a los queridos compañeros de Chones, de Manabí. Como decía Verónica, son ejemplo para Ecuador y para el mundo. La dignidad con que se están levantando después de la terrible tragedia del 16 de abril, el optimismo que demuestran, la esperanza que transmiten. La verdad es que tengo un nudo en la garganta porque después de las palabras de Paola, de Iris, cuando saludo a Paola me abraza y me dice: gracias, presidente, porque por usted mi hija está viva. Le agradezco las palabras, Paola, no es cierto. Es por todo un pueblo que está viva, Iris, por un pueblo que dijo basta, tomó el futuro en sus manos, dijo la salud debe ser un derecho, nunca más. Derechos fundamentales como mercancía, salud, educación, universidad. Pero gracias por tu generosidad. Eso hace que todo haya valido la pena, ver la sonrisa de Iris, su belleza. Pero apenas unos pocos años atrás, una niña como Iris estaría muerta, porque no hubiera tenido dinero para hacerse el tratamiento que hoy se hace gratuitamente, porque la salud es un derecho. Y esas vidas que se salvan no salen en los titulares de los medios de comunicación. Pero en esa prensa mercantil sí sale el gasto público para salvar esas vidas, y algunas veces nos engañan con aquellos discursos. Las palabras de Paola, inmerecidas, imprecisas, porque insisto, no soy yo el que he hecho esto. Alfaro no hizo la revolución liberal, la hizo todo un pueblo. La revolución de independencia no la hizo Bolívar, la hizo todo un pueblo que dijo queremos ser libres. La revolución ciudadana no la ha hecho Rafael Correa, no la ha hecho Alianza País. La hemos hecho cada uno de nosotros, todos somos necesarios. Nadie debe ser imprescindible, pero todos somos necesarios y es un pueblo el que ha querido cambiar y lo estamos logrando. Pero esas palabras nos dan muchísimo aliento, más aún cuando uno recibe de las élites, las que más bulla hacen. Su cantidad de bullicio es inversamente proporcional a lo que representan. Son unas minorías totales, pero tienen los medios de comunicación, tienen medios de amplificar sus demandas, sus calumnias, sus infamias. Tus palabras, Paola, nos dan mucha energía, mucha alegría. Hace que todo haya valido la pena. La salud de Iris. Y borran esas infamias, esas difamaciones de los mismos de siempre, esas élites que se han creído propietarias, que tratan al país como una hacienda privada, despreciando el resto, creyendo que los derechos son solo para ellos. Esa foto que mostré en el enlace, que para mí debería ganar un premio a nivel mundial, la rebelión de los smartphones, ¿se acuerdan? Unos cuantos pelucones y peluconas ahí con sus gafas de lujo, sus vestidos de marca, hablando por smartphone, protestando con el smartphone en la mano, mientras un sencillo trabajador le betunaba el zapato a un pelucón y ni siquiera lo miraban, porque es un simple instrumento, un simple trapo para esa gente. Eso grafica bastante bien lo que enfrentamos. Eso se reproduce en todas las dimensiones. La dimensión del trabajo. Ese tipo haber estado pensando, este es el trabajo, el millón de empleos que te va a dar Lazo. Y ese pobre de lustrabotas haber estado pensando, gracias a Dios que la revolución va a continuar, compañeros.
Pero esto se reproduce en todas las dimensiones de la vida. En la dimensión de salud. Así como ni siquiera miraban a ese lustrabotas. Ellos piensan salud, claro, de la mejor calidad para nosotros, pero para el pueblo, para los cholos, los montubios, los indígenas. ¿Qué se creen? ¿Por qué van a aspirar a salud? Debe ser caridad cuando sobre. Y nos presentan alternativas que dan vergüenza ajena, como volver a las zonas francas que ya ni siquiera existen en la ley, ni eso conocen. Existe otro concepto mucho más integral donde el país no pierde soberanía, que se llama las sedes. Zona Económica de Desarrollo Especial, Manabí tiene una sede en el sector de la refinería del Pacífico. Ya no existen las zonas libres, pero es el concepto lo que quieren imponer. El no país, libre de impuestos, para que vengan a hacer sus negocios. Y dentro de ese negocio, la salud. Que vengan hospitales privados y que den el 20% de sus camas a los más pobres. La salud nuevamente como caridad, no como derecho. Lo que sobre para los demás, para ellos sí lo fundamental. Y eso ya lo vivimos además. Sepan ustedes que ya se hizo aquello. Fue un desastre total en la larga y triste noche neoliberal. El Hospital de los Valles, en Cumbayá, una de las zonas más ricas del país. No van donde están los pobres, como decía Verónica. Ellos no son clientes. Esas son las visiones que se disputan en las próximas elecciones. Los proyectos políticos que lo ven ustedes como ciudadanos, seres humanos, como derechos, con derechos fundamentales. Y un derecho es algo que nadie se los puede quitar. No es algo que alguien les otorga por generoso. O esos proyectos políticos que lo ven tan solo como clientes. Y esta es la propuesta. Ya se la vio, ya ha fracasado. En ese lugar, de los más caros de Quito, hay un hospital, el Hospital de las Valles. Cuando yo llegué al gobierno, era zona franca. Para atraer inversión. Pero ese hospital no fue al sur de Quito, no fue a Guamaní, no fue a Comité del Pueblo, no vino a Chone. Fue a la zona donde había capacidad de pago, porque son negocios. Pero la salud no es un negocio, es un derecho fundamental, compañeros. Esas son las visiones que están en disputa en las próximas elecciones. La educación, quieren volver a la educación del pasado, privatizada, como la salud. La mejor educación, mejor que en Suiza, para los que puedan pagársela. Para los demás, una educación que los condenara al círculo perpetuo de la pobreza, la miseria. Quieren volver a las universidades de élite para aquellos que quieran pagársela y puedan pagársela. Para los demás, ¿qué va a aspirar pues el hijo de una beneficiaria del bono de desarrollo humano a entrar a la universidad? ¿Qué se ha creído? Que sigan nomás en universidad, que sigan siendo mano de obra barata para sus negocios. Eso es lo que buscan, compañeros. Y sin hablar de la prepotencia de esta gente, ¿no? Que como Manabí le dio un no rotundo en las urnas. Claramente Manabí, Esmeralda, la zona más afectada por el terremoto, mostraron su gratitud, su reconocimiento a la Revolución Ciudadana. Le taparon la boca a los que hicieron politiquería con la reconstrucción. Le taparon la boca a aquellos que se opusieron a la ley solidaria, a la ley para reconstruir Manabí, Esmeraldas, pero luego cínicamente, hipócritamente, venían a decir: la gente está sobre el lodo todavía, falta esta casa acá. ¿Y qué respuesta le ha dado Manabí, Esmeralda, los damnificados? Y lleno de indignación, de rabia, porque se creen los patrones de este país. Y nosotros luchamos por un país sin patrones, donde todos seamos iguales, donde todos tengamos derechos, donde todos tengamos oportunidades. Pero esta gente quiere seguir manejando el país como Hacienda. ¿Con qué soberbia dijeron? Devuélvanos los atunes. No podrán borrar esas frases de las más tristes, de las más hipócritas, cínicas de la historia del país y probablemente del planeta. Como lo dijo Verónica, esos no son los quiteños, esos no son los cuencanos, esos no somos los guayaquileños. Esas son nuestras élites que se creen superiores a los demás y saben que es Manabita del alma. Devuélvanle sus atunes, devuélvanle su limona, no las necesitamos. Construiremos Manabí con nuestro esfuerzo, todos juntos, con la Revolución Ciudadana, como lo estamos viendo, queridos compañeros. Eso es lo que está en disputa. El próximo 2 de abril, un país de caridad, de limosna, donde una élite se cree propietaria del país y piensa que los demás no tienen derechos, creen que son clientes, no ciudadanos, obreros, trabajadores a ser explotados. Nos hablan del 1.000.000 de empleos. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Ni siquiera con su tercerización.
Ahora van a intentar la maquila. Con eso se pierde mucho más de lo que se gana, pero ni así lo van a lograr. Es pura mentira. Ahora se habla de reducirse ellos los impuestos. Revisen la lista de impuestos, infórmense. La lista de impuestos que quieren reducirse. Los 6 primeros, es solo para ellos, para los ricos. Eliminar el impuesto a la salida de divisas, que sirve para estabilizar la dolarización, para evitar el ataque de capitales golondrinas. Pregunto, ¿quién de ustedes manda plata al exterior en forma de inversiones? Nadie. Es para ellos que buscan ahorrarse la plata. Otro impuesto que quieren eliminar, el impuesto a los activos en el extranjero. ¿Quién de ustedes tiene empresas en el extranjero? ¿Quién de ustedes tiene departamentos o condominios en Miami? Es para ellos que quieren ahorrarse. Otro impuesto o mecanismo que quieren eliminar, el anticipo al impuesto a la renta. El anticipo al impuesto a la renta no lo pagan las personas naturales, lo pagan las empresas. Y las empresas que no evaden no tienen ningún problema en pagar ese anticipo. Son las empresas evasoras, nuevamente ahorrarse la plata para ellos. Y quieren hacer una sola tasa para el impuesto a la renta. En estos momentos, con descuento, solo el 6% de la población económicamente activa paga impuesto a la renta, con los descuentos de salud, vivienda, que no existían antes de la revolución. Ahora todo eso se puede presentar al SRI para descontar del ingreso y pagar solo sobre el ingreso neto. En consecuencia, solo aquellos que ganan más de $2.000 pagan impuesto a la renta. Ahora quieren que paguemos todos. Y el mismo porcentaje. Ahora los pobres pagan 0. Si gana más de $2.000, empiezas con 5%, 10, 15, hasta llegar a 35%, la gente que gana millones de dólares. Y en Ecuador, queridos jóvenes, para insulto de las grandes mayorías, todavía hay gente que gana millones de dólares. Pero no porque inventaron algo, como un Bill Gates, no por la innovación, solo por el chulco, por el poder de mercado, por la explotación. El dinero mal habido, y eso tiene que cambiar. Pero quieren reducirse sus impuestos. Y se van a reducir cerca de 3.700 millones si es que ganan. ¿Y cómo compensan eso? Privatizando salud, privatizando educación, privatizando nuevamente las universidades públicas que sean pagadas. Pero ni aún así les va a alcanzar. Por eso ya están creando el marco, que el país está en crisis, que es insostenible el gasto. Todo eso es mentira. Ya hemos superado la recesión. Lo dicen todos los indicadores, lo dicen publicaciones internacionales. Pero quieren crear ese marco para ellos rebajarse sus impuestos, ahorrarse plata en sus bolsillos y cargarle el costo a los demás. Porque no solo tendrán que privatizar salud, como lo han dicho, educación, universidades, seguro social campesino, no les alcanzará. Tendrán que dar el paquetazo de siempre, subirnos el gas, la gasolina, el teléfono, la luz, y eso no lo vamos a permitir, compañeros. Hemos enfrentado tiempos durísimos, probablemente los más duros de la historia. Tuvimos un terremoto de casi 8 en escala Richter. Bueno, hace 70 años en Ambato hubo un terremoto menos fuerte, pero con más víctimas. Tuvimos caída 2 años de las exportaciones. Bueno, 85, 87 también hubo 2 años de caída de exportaciones, aunque menos grave que esta vez. Pero todos esos elementos juntos, más litigios internacionales que perdimos contra Occidental, contra Chevron, más activación del Cotopaxi, más depreciación de países vecinos, más apreciación de la moneda de curso legal que es el dólar, eso nunca se ha visto en la historia del país. Hace apenas 10 años, con la tercera parte de lo que nos ha sucedido, la partidocracia hubiera hecho colapsar al país. Ahora no solo que no hemos colapsado, y prohibido olvidar, revisen, como sus voceros, un Alberto Dajic decía, en junio 2015, colapsa la economía, porque no para el gasto público Correa, porque no hacen lo que yo digo. Pasó junio, julio, agosto, abril, nos vino un terremoto, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y no solo que la economía no ha colapsado, sino que de una forma muy rápida, sin costos, sin paquetazos para las grandes mayorías, ya hemos superado lo más difícil, compatriotas. Se quedaron con los churos hechos, como dice el adagio popular. Están que comen cemento, porque no les importa el país, solo les importan sus intereses, y buscaban que colapse el país para ver si derrotaban a Correa. A mí no me derrotan, es a la revolución que no podrán derrotar, porque la gente sabe de la década ganada y tiene conciencia de que el pasado ya lo vivimos, y ese pasado nunca más, compatriotas.
Si quieren rebajarse 3.700 millones de impuestos para ellos, privatizarán salud, educación. El empleo que generarán será con tercerización, con maquila, y ni aún así les alcanzará. Tendrán que dar el paquetazo. Por eso ya están formando el marco, el framing, como se llama en comunicación. Que todo está mal para justificar que si ganan las elecciones, tremendo trancazo al pueblo ecuatoriano y la culpa es de Correa. No van a ganar, pero la culpa sería de ellos, porque en vez de alma tienen un gran bolsillo y quieren ahorrarse plata a costa de los más pobres, a costa de la clase media, y eso no lo vamos a permitir, compañeros. ¿Cómo hemos avanzado en equidad, en derechos en esta década ganada? Esto es un buen ejemplo. Me decía la ministra, que es doctora, estos centros de salud tienen más equipamiento que cualquier hospital básico de la partidocracia, pero además se hacía un hospital básico cada 10 años. Nosotros hacemos decenas de estos centros por año. Ya tenemos cerca de 100, como un sistema integral para salud preventiva. ¿A qué negocio le va a convenir evitar que la gente se enferme si su negocio es curar? Pero quieren privatizar la salud, quieren poner hospitales en zona franca. ¡Qué vergüenza! ¿Qué posturas tan arcaicas? ¡Qué absurdos! Más aún para ralear un país. ¿En qué planeta viven? Sabemos en el planeta en que viven. En sus urbanizaciones cerradas, con casas de lujo, con lagos artificiales, donde hay una entrada especial para el servicio doméstico, para el jardinero, para el chofer. No crean que son parte de la familia después, ¿qué dirá la intríngulis social? Ese es el planeta en que viven, totalmente alejados de la realidad. A no perder lo ganado. La salud es un derecho y el país más sano no es el que más se cura. Estamos preparados para eso, pero es el que menos se enferma. Por eso las campañas de vacunación, por eso las campañas de buena alimentación, por eso el tamizaje natal que evita 4 patologías. En este momento había un bebé recién nacido, al que gracias a ese tamizaje, esa prueba, ¿cuánto nos cuesta? $13 por niño. No pagaba el país $13 para evitar patologías que se podían evitar si se detectaban desde el inicio de la vida. Hoy se hace todo aquello con todos los niños que nos nacen en hospitales públicos. Y gracias a eso un bebé está detectada una de esas patologías y ya está siendo tratado al respecto. Los centros de salud tipo A, B y C forman parte de un nuevo modelo de atención integral de salud que jamás lo va a hacer el mercado. Y felicito a Verónica, que ha explicado muy bien la mano invisible del mercado, mucho mejor que cualquier economista, peor de los economistas de la oposición, que hablan de ideología, no hablan de realidades, que la mano invisible, que todo lo soluciona el mercado. Eso es más cercano a la religión que a la ciencia. Revisen la historia de desarrollo, se necesitan manos muy visibles. La sociedad tomando decisiones conscientes, racionales, actuando a través de un adecuado Estado para lograr los objetivos de justicia, de progreso, de eficiencia, de bienestar para todas y para todos, de igualdad de oportunidades, de derechos garantizados. Esto es parte de ese modelo de atención integral de salud que le llamamos MAIS, Modelo Atención Integral de Salud, que nunca lo va a hacer el sector privado, que nunca hubo en época neoliberal, porque primero no interesaban los pobres, la clase media, las grandes mayorías. Segundo, creían que se iba a atender ciertas necesidades con negocios, no con justicia. Y les insisto, la salud no es un negocio, compatriotas. En estos centros se resuelven 8 de cada 10 problemas de salud. Ya no hay que ir por un dolor de cabeza al hospital. Se puede venir al centro de salud por una gastroenteritis, una diarreíta de los niños. Y así logramos descongestionar nuestros hospitales básicos, generales, de especialidades, que están para atender los casos más complejos. No solo buscamos justicia, buscamos eficiencia, porque eficiencia es parte fundamental de la justicia. Con eficiencia pueden hacer más cosas con menos y así servir a más gente. Una consulta en un hospital no sale mucho más cara que una consulta en un centro de salud. Por eso estos centros es la puerta de entrada al sistema de salud. Pueden resolver, insisto, 8 de cada 10 patologías, pero no solo son para curar los centros de salud. Están orientados a la salud comunitaria, a la salud preventiva, a lo que llaman también a la salud, a la atención extramuros. De aquí salen brigadas, las TAPS, los técnicos de atención primaria de salud, van a los colegios, les enseñan condiciones de higiene a los chicos, cómo alimentarse bien. Queremos ser un país que cure mucho a su gente, pero sobre todo donde la gente se enferme mucho menos.
Esto se logra con cosas concretas, que nunca lo va a hacer el neoliberalismo. Por ejemplo, campañas de vacunación, que no es un negocio, a no ser que cobren por la vacunación, pero ni aún así, porque ¿cuántos pueden pagar una vacuna? Y se vuelve nuevamente el derecho a la vida, una mercancía, quién tiene plata y quién no. Esto se logra con campañas de vacunación, pero también, como le decía, con actividades extramurales de educación comunitaria, en hogares, plazas, escuelas. También se busca adquirir buenas costumbres alimenticias, de ejercicio físico, de hábitos saludables. ¿Y qué resultado ha dado el rescate de la salud pública? Cuando me preguntan cuál es el mayor logro de estos 10 años, querida Iris, no estoy triste porque me voy, te insisto, en toda revolución todos somos necesarios, nadie es imprescindible. Yo me voy feliz por el cariño tuyo, el cariño de todo un pueblo, agradecido con la vida, con Dios, por la oportunidad que me ha dado de servir a mi gente, a mi patria. Y se requiere cambio. La revolución es cambio constante. La vida es un cambio constante, pero no cualquier cambio, no un cambio para volver al pasado. Con eso ganó Trump en Estados Unidos, engañó a los norteamericanos. La gente quería cambio, ofreció un cambio y votaron por cualquier cambio. En estos momentos están arrepentidísimos. No se trata de votar por cualquier cambio, se trata de votar por un cambio para seguir avanzando por el mismo camino de la revolución ciudadana, con otra conducción, con una conducción que pueda lograr más consensos, que probablemente polarice menos al país, pero en el mismo camino de la revolución. La revolución es cambio constante. Cada día debemos revolucionar la revolución. Cada día debemos ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Cada día debemos buscar ese cambio para mejor, no cualquier cambio, no volver a ese neoliberalismo que ya lo vivimos y que destrozó al país. Prohibido olvidar 1999, esa terrible crisis, ese feriado bancario donde destrozaron a nuestra sociedad, destrozaron a nuestra familia. No nos van a poder engañar, no van a poder borrar nuestra memoria, no van a poder eludir sus responsabilidades los miembros de ese gobierno nefasto y Yamil Maguad, que a la vez eran dueños de los bancos y legislaban, gobernaban en función de sus bolsillos, en función de sus intereses, no en función de la gente, compañeros. La ciudadanía ha recuperado la confianza en la salud pública. Hemos incrementado, hasta demasiado ya, hemos incrementado las atenciones médicas de 16 millones en el 2006 a más de 43 millones, casi 3 por habitante en el 2016. Somos el único país en América Latina con 44 hospitales públicos acreditados por la agencia más dura, más rigurosa de acreditación internacional de hospitales, que es Accreditation Canada International. Nos acredita, somos el único país hispanohablante de Latinoamérica que tiene hospitales públicos acreditados. Pero no es uno, no son dos, son 44. Y vamos por más, compañeros. Esas realidades no las podrán borrar con sus infamias, con sus propagandas maliciosas, con sus campañas sucias. La gente lo ve todos los días. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido los logros del Ecuador en inversión en salud, manejo de discapacidades, etiquetado de alimentos, cobertura de enfermedades catastróficas, entre otros logros, donde Ecuador no solo está a la vanguardia de América Latina, sino en algunos casos del mundo entero. Pero esto no se ha logrado gratis, significa sacrificio. En esta década ganada hemos invertido cerca de 16.000 millones de dólares en salud. Si se reducen 3.700 millones los pelucones, ¿de dónde va a salir esa inversión? Claro, vamos a volver al pasado, cuando no se invertía. En estos 10 años hemos invertido 8 veces más que los 2.073 millones invertidos entre 2000 y 2006. Es decir, lo invertido en Maguad, Noboa, Lucio, Palacio, en los 4 gobiernos anteriores. Hemos invertido 8 veces más que en los 4 gobiernos anteriores. En casi 30 años se construyeron 33 hospitales públicos, 1 por año. En el gobierno de Revolución Ciudadana tenemos 16 ya entregados, 27 repotenciados que son mejor que nuevos, es decir, 4 aproximadamente por año.
otros 5 están en construcción, otros 10 en repotenciación. En verdad, habremos en promedio, en hospitales, en centros de salud, hecho unos 5 hospitales por año, cuando antes se hacía 1 por año. Para el 2017 están planificados 7 hospitales, 3 en Manabí, Pedernales, Chone, se va a reconstruir, va a tener un hospital ultramoderno Chone y Bahía. 1 en Guayas, Durán, 1 en El Oro, Piñas, perdón, son 6, no 7. Y uno, esta es una noticia que no le había dado. Voy a dar el enlace en la parroquia de la Unión del Cantón Quinindé, Esmeraldas, este sábado. Ahí va a anunciar esta primicia, pero se la anuncia ahora. Con la plata de la reconstrucción hemos logrado sacar presupuesto para hacer también el nuevo hospital de Quinindé, con 80 camas, ¿verdad? Todo eso se hará en el 2017. Eso en hospitales, pero hemos construido ya 74, funcionando, 74 centros de salud como este. Otros 27 están en ejecución. Es decir, entregaremos el gobierno con más de 100 de estas infraestructuras espectaculares. Además de la 50 de hospitales nuevos, 100 de estas infraestructuras que para la partidocracia hubieran sido un hospital, hubiesen sido hospitales. Para nosotros son centros de salud porque nuestros estándares son mucho más rigurosos. Solo en Manabí, del 2008 al 2016, hemos invertido cerca de $1.000 millones en salud. Eso es lo que sacan los titulares de la prensa mercantil. No sacan las vidas que se salvan con esto, no sacan la mejora en condiciones de salud. Aquí en Manabí hemos entregado 6 centros de salud, en Bajo de la Palma, Montecristi, en El Aromo, en Manta, La Mocora, Jama, en Cojimíes, lo vengo de visitar, es espectacular, igual a este, son estandarizados. 2 en Manta, en Tosagua, está en construcción el centro de salud de Cheve Arriba, en Cojimíes. En Portoviejo está en construcción ese hospital de especialidades que será el mejor del país, y está en repotenciación el hospital Verdi Ceballos. Ambos tienen un avance del 75%. A finales de marzo, no hemos perdido un segundo, se está preparando el terreno. Hay que ser muy cuidadosos con el terreno. Mucha destrucción por el sismo del 16 de abril se pudo haber evitado si se construía en buenos terrenos o se preparaba bien el terreno. Por eso estamos poniendo mucho énfasis en esto. Estamos ya preparando el terreno para el nuevo hospital de Chone, pero a finales de marzo ya firmaremos el contrato para que empiece la construcción, y en abril se firmará el contrato para la ejecución del hospital de Bahía de Caracas. Ya están también los estudios de ingeniería y diseño para el hospital de Pedernales. Esto también esperamos empezar a construirlo en abril. Y el hospital Napoleón Dávila de Chone fue acreditado o reacreditado, porque un poco antes del sismo o después del sismo me parece iba a ser acreditado, ¿verdad? El 18 de abril le entregaban la acreditación internacional al hospital de Chone y ocurre el terremoto el 16 de abril. Pero lo increíble, se califica no solo infraestructura, sino procesos. Los procesos han mantenido su calidad y el hospital de Chone ha sido reacreditado por la Agencia de Acreditación Internacional de Canadá. Nuestros médicos son heroicos, trabajando en condiciones extremadamente adversas, mantienen los niveles de calidad. Felicitaciones. Pese a los daños en la infraestructura a causa del terremoto, el hospital de Chone ha mantenido la calidad de procesos y de atención. Con respecto a este maravilloso centro, ya algo habló nuestra ministra. Este centro de salud tipo C, eso significa emergencia 24 horas, con ambulancia de vanguardia, con última tecnología, con residencia para los médicos. Este centro reemplaza al anterior, construido hace 52 años. El antiguo centro de salud atendía a unas 180 personas diarias con 32 profesionales de la salud. Este nuevo centro es un pequeño hospital que atenderá alrededor de 300 pacientes diarios por consulta externa y a cerca de 130 por emergencia. Atenderá por consulta externa 12 horas diarias, de lunes a sábado, y emergencia, como les manifesté, las 24 horas del día, todos los días de la semana.
Tiene servicios de medicina general, familiar y comunitaria, odontología, 3 unidades de odontología, obstetricia y ginecología. ¿Cómo vienen ahora nuestros niños al mundo? Con total seguridad. Antes no había cunas térmicas ni en los hospitales, ahora las tenemos en los centros de salud. Tiene especialización de pediatría, psicología, enfermedades mentales. También esto es parte de un plan integral, por ejemplo, en la lucha contra el consumo de drogas. Tiene nutrición, enfermería, inmunizaciones, ecografía, rayos X, laboratorio clínico. Antes ni en los hospitales había laboratorios. Y si había, no había reactivos, no había los materiales. Ahora nuestros centros de salud tienen laboratorio clínico y no se imaginan el orgullo de los técnicos trabajando en el laboratorio. Me decían, ya nada es manual, todo es mecanizado, presidente. Acá nos vienen las muestras de todas partes y aquí hacemos los análisis y ya no se mueve el ciudadano, se mueve la muestra de sangre y le mandamos los resultados al centro de salud más cercano para ese ciudadano. Tenemos psicorrehabilitación, terapias ocupacional, de lenguaje. Eso es sumamente importante para los niños con problemas de lenguaje, para los niños con problemas en cuanto a motricidad. Tenemos estimulación temprana, fisioterapia para todas las edades. Esto no existía y no se imaginan el gasto de bolsillo que se ahorra para los más pobres. Esta salud gratuita al alcance de todos ha sido fundamental para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, para lograr un país más equitativo. Antes, si no se tenía plata por la rehabilitación, ese chico tal vez con una parálisis parcial, corporal, parálisis cerebral parcial que le impide movilidad, no desarrollaba mayores movilidades, no había esa terapia. Ahora existe terapia respiratoria, fisioterapia, obviamente emergencia y maternidad de corta estancia. Aquí trabajarán el doble profesionales, 65 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, técnicos de atención primaria y auxiliares, más 10 funcionarios administrativos. Pero nada de esto es gratis, nada de esto se logra reduciendo los impuestos. Que los ricos paguen sus impuestos, esa es la base de la civilización, esa es la base de la justicia social. Y aquí, esta gente que en vez de alma tiene un gran bolsillo, quiere rebajarse sus impuestos y poner la carga sobre los más pobres con los paquetazos de siempre, con la tercerización, con la maquila y volver al pasado. El que pueda pagarse se atiende mejor que en Suiza, el que no se muere en las puertas de los hospitales. La inversión ha sido de 5.6 millones de dólares que pudimos completar porque nos cayeron todas las plagas de Egipto en los 2 últimos años. Desplome de exportaciones, apreciación del dólar, pérdida de litigios internacionales, desastres naturales, terremoto incluido. Se habían paralizado algunas de estas obras. Pudimos darle prioridad gracias a los recursos de la ley de solidaridad. Pero prohibido olvidar, querido Chone, los que se opusieron a esa ley por politiquería, por hacerle daño al gobierno. No le importaba tener destrozado a Chone, no le importaba tener destrozado Pernales, Jama, Bahía, San Vicente, Sucre, Manta, Puerto Viejo, con tal de hacerle daño a Correa. No les interesaba hacerle daño a nuestra gente. Felizmente, gracias a la mayoría en asamblea pasamos la ley, se liberaron recursos y pudimos terminar obras como este centro de salud que beneficia a cerca de 130.000 habitantes del Cantón Chone. Muchas gracias al constructor, Consorcio Manabí Construye, esa es la prefectura, y asociados. Muchas gracias sobre todo a los humildes trabajadores que con su esfuerzo, su sacrificio, construyen la salud, la patria nueva, la patria para todas y para todos. Pedimos disculpas, como le decía, porque se retrasó un poco la obra, ¿no? También tuvimos problemas de incumplimiento del contratista. El segundo contrato empezó en mayo de 2016, pero hoy ya pueden disfrutar de este centro maravilloso de salud. Y esto es lo que está en juego el próximo 2 de abril, queridas compañeras y compañeros. Un país de derechos, un país de justicia, o un país de igualdad de oportunidades, donde cosas fundamentales como la salud sea derecho de todos, no privilegio de unos cuantos, o ese país del pasado, donde se hacía negocio hasta con la vida, hasta con la salud
donde todo era una mercancía, educación, universidad, medicinas. Ese país nunca más, el pasado no volverá. Declaro formalmente inaugurado el Centro de Salud tipo C de Chone, y ¡que viva Chone! ¡Que viva Manabí! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. A las autoridades, al público presente, a los medios de comunicación por su asistencia. Que tengan una muy buena tarde.